¿Recuerdan? Y hace 8 días estábamos hablando de que los judíos no creían que Jesús era Dios, primero porque para ellos tenía que ser engendrado ¿de qué? De esperma humano y de óvulo humano. ¿Lo recuerdan? Hablamos también de lo que era el verdadero significado de Emanuel, ¿cierto? Un acontecimiento que fue que literal de la época en que Dios liberó al rey de Judá del rey de Israel y de sus enemigos. ¿Lo recuerdan? Y que así sería el Mesías. Y hablamos de que íbamos a hablar de Jesús como Dios. Hablamos de una tarea que ustedes me tenían que hacer hoy, que tenían que averiguarme unos puntos. Amén. Porque sin esos puntos usted no puede. Paola Molina, buenas noches. Usted sin esos puntos no puede entender cristología. Por eso les dije cuál era esa pequeña tarea. Era muy sencilla. Tuvieron 8 días para averiguar el significado de 2 palabras. ¿Cuáles eran? Subsistencia. ¿Ah? La genealogía de Jesús. Ah, no, la de preexistencia y subsistencia están. ¿No la hicieron? ¿No la hicieron? ¿Aló? Sí, pastor, sí la hicimos. Ok, entonces Sandra, tú que estás allá, danle un ejemplo a los alumnos aquí en vivo, porque como que los del en vivo no la hicieron. Trabajaron mal los de Meet. Entonces, por favor, Sandra, coméntame, ¿qué significado Pastor, tienen? buenas noches, pastor, para todos y para el profe. Lo que su merced dijo fue que averiguáramos si en los evangelios hablaban de la genealogía masculina de Jesús. Sí. Esa fue la tarea. Muy bien. Entonces dice que la genealogía de Jesús aparece en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, de los versos 1 al 18, y en el Evangelio de Lucas el capítulo 3, de los versos 23 al 38. Ok. También averigüé sobre la genealogía femenina y nos dicen que en Mateo hablan de solamente 4 mujeres, que son María, Tamar, Rabat y Ruth. Ok, excelente. Entonces, muy bien. Eso fue lo que yo encontré. Por favor, Héctor, anótame el nombre de ella, por favor, para dar una mención específica en Cristología, porque yo termino hoy Introducción a Cristología. Próximo miércoles estarán viendo Introducción a Neumatología con el pastor Henderson. Hablar de Espíritu Santo y vamos a tener una clase bien interesante con el profesor Henderson. Así que présteme atención porque quiero dejar claro este punto y dejar definido. Hoy vamos a hablar y vamos a completar los primeros 5 puntos que hablamos hace 8 días, aunque los hablamos en desorden. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Hablamos de Cristo como Dios, el verdadero significado de la palabra Mesías. ¿Cuántos Mesías hay? ¿Qué simboliza Mesías? Hablamos de la encarnación, que ya lo tocamos, la defensa de Jesús como Dios. ¿Y cuál es el otro punto? ¿Contrastes entre qué? Entonces, entre el Jesús cristiano y el Jesús judío. Ok, muy bien. El contraste entre el Jesús cristiano y el Jesús judío. Así que prepárese porque esto va a estar muy fuerte. Hoy voy a profundizar. O sea, hace 8 días pasé por alto la profundización, pero hoy voy a profundizar. ¿Estamos? Así que vamos a entrar en lo siguiente. Vamos a orar y vamos a entrar en la solución del término Mashiach o Mesías o ungido. ¿Listo? Así que oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Eres bueno, eres maravilloso, eres puro, eres digno. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tú nos hables y nos edifiques en esta noche y que en el poderoso nombre de Jesús podamos tener, Señor, una aclaración
fundamental acerca de tu palabra, de quién eres tú y lo que eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, primeramente, antes de entrar en Biblia, vamos a ver lo que significa la palabra Mesías. La palabra Mesías tiene un significado que significa ungido, ungido, que es el mismo significado para la palabra griega Cristo. Cristo. Esta palabra Cristo también en griego significa ungido. Entonces dígale al que tiene a su lado, la palabra ungido no especifica que un ungido sea el ungido de ungidos. ¿Cómo, pastor? Sí, se la voy a poner de esta manera. Ungir es el término de echar ungüento y reconocer a alguien. Nosotros conocemos que la unción es la cualidad o capacidad que Dios derrama sobre alguien para ejercer una tarea, una función o un propósito. ¿Sí o no? Eso es ungir. Entonces, cuando se habla de Mashiach o de Mesías para los judíos, para el Antiguo Testamento, la palabra ungir era aquel que tenía una cualidad dada por Dios para una tarea específica. Entonces, cuando se habla del Mesías, se habla del ungido. Entonces yo puedo decir, puedo decir Felipe Hamashiach. Felipe es Mesías. ¿En qué es Mesías Felipe? En la adoración. Pero Felipe no es Hamashiach en la cocina. Él no fue ungido. O él no tiene un don para la cocina. No sé si me estoy haciendo entender. David Borges, Hamashiach para la predicación, Hamashiach para la adoración, pero de pronto no es Hamashiach para el campo. Porque el judío entendía que la unción es el término que Dios daba de reconocer la capacidad y la cualidad de alguien para algo. Entonces, dígale al que tiene a su lado, bíblicamente, ungido o Mesías no significa ser gran Mesías. No sé si me estoy haciendo entender. No me estoy haciendo entender. Entonces, se lo voy a poner de esta... No me estoy haciendo entender. Bueno, ¿qué es ser ungido? Sí, señor. Ok, muchos me están entendiendo. Ungido es tener un llamado de Dios específico para una ejecución específica. Entonces, existían en Israel 3 connotaciones específicas para ejercer. ¿Cuáles eran? Ser profeta, ser sacerdote y ser rey. La unción del rey no se podía ejercer como sacerdote. La unción del sacerdote no la podía ejercer como rey. La unción del profeta no la podía ejercer como sacerdote y como rey. ¿Por qué? Porque era un llamado específico. Por eso les digo, la palabra ungir, unción, es el término determinado que Dios da a una persona para ejecutar algo. Entonces, para los judíos, el ungido tenía que tener las 3 cualidades en una, cosa que nunca se había experimentado en ningún ser humano. El Mesías para ellos tenía que ser profeta, sacerdote y rey, el gran Mashiach, porque habían Mashiachs. No sé si me estoy haciendo entender. Habían Mashiachs, pero no había gran Mashiach. O sea, habían Mesías, pero no había gran Mesías.
¿Me estoy haciendo entender o no? Por favor, levánteme la mano si no me entiende. Sí, señor. Porque si no, no puedo avanzar. Y hablo aquí a los que están en vivos. Por favor, Héctor, necesito un micrófono. Ustedes ya saben, alguien que me ayude con un micrófono para... Exacto, en Israel hay Mesías, hay ungidos, pero ellos esperan al gran ungido. Entonces, existen tres cualidades de ser Mesías. Habían ungidos para el sacerdocio, habían ungidos para ser profetas y habían ungidos para ser rey. Y para ellos el gran Mesías tiene que ser la capacidad o el hombre que lleve la capacidad de poder ser sacerdote, profeta y rey al tiempo. Entonces, ¿por qué no reciben a Jesús como Mesías? Porque ellos dicen, Yeshua sí fue Mashiach, pero para la profecía. Pero Yeshua no cumple el haber sido ungido como sacerdote y tampoco fue rey. Y escúcheme, esto le va a sonar duro, pero los judíos dicen, y sí es verdad, que hay 70 profecías específicas acerca del Mesías. Una es que el Mesías traería paz mundial y reinaría sobre toda la tierra. Entonces ellos dicen, Jesús no fue aceptado como el Mesías porque cuando vino Jesús no hubo paz mundial y Jesús no reinó en nada. Porque el Mesías tenía que ser alguien que se sentara en el trono de David, trajera paz mundial y doblegara a sus enemigos. Ellos no recibirían a un Mesías que no cumpla esa profecía del libro de Zacarías, esa profecía del libro de Miqueas y esa profecía del libro de Amós. Pero Jesús dijo algo: mi reino no es de este mundo. Y esas profecías se cumplirán cuando el Mesías vuelva nuevamente. Entonces ellos dicen, no podemos recibirlo como Mesías porque esas profecías no se cumplen. Por eso se cumplirá lo que dice que harán lamentación cuando lo vean en el caballo blanco, sus vestiduras teñidas de sangre, y aquí un cinto que diga Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Cuando vean sus manos traspasadas, porque dirán, vino una vez y no le recibimos, ahora viene como león y cumple todas las profecías. Entonces hay judíos que dicen, cuando él venga por segunda vez sí lo reconoceremos, porque entonces cumplirá todas las profecías. Antes no lo reconoceremos porque solo lo caracterizamos como alguien que fue ungido como un profeta. No cumplió sacerdocio y no cumplió reinado. Pero Pablo describe que Jesús fue sacerdote porque entró al lugar que nadie vio, una vez y para siempre, como el sumo sacerdote, y se dio a sí mismo como ofrenda de expiación, y está sentado a la diestra del Padre como rey. Entonces él es el 3 veces ungido, pero esta revelación no se le ha dado a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos esperan el cumplimiento de las profecías de manera literal, no de manera representativa. ¿Aló? Ahora dígale al que tiene a su lado, en Jesús se encerraron las 3 unciones, los 3 Mesías. ¿Cuáles fueron los 3 Mesías de Israel? Israel solo reconoce ahorita 2. ¿O no? 3 los reconoce. Perdón, sí. Israel reconoce 3 Mesías. ¿Amén? El primero, Mesías profeta. El primero de todos, Mesías profeta. ¿Quién fue? Elías. No. Elías. No. Moisés. ¿Por qué? Porque en el libro de Deuteronomio Moisés dice, y el Señor levantará a un Mesías, a un ungido, un profeta como yo, mayor que yo, incluso superior a mí en todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas. Él es el gran profeta. O sea que para Israel su primer profeta fue Moisés, porque la palabra profeta, escríbame por favor esto en su cuaderno. La palabra para la palabra profeta en hebreo es Nabí. Nabí.
Navi. Naví, que significa ¿qué? El que guía. ¿El que qué? El que guía. ¿Y quién guió a Israel por el desierto? ¿Quién fue el que guió a Israel a la Torá, a las instrucciones? Moisés. O sea que para Israel su primer profeta fue Moisés. ¿Reconocen también a Elías como un profeta? Sí, lo toman como un ungido profeta, el que abre el camino al Mesías. Pero el segundo verdadero profeta, perdón, el segundo verdadero ungido que Israel reconoce es a David. ¿Aló? Entonces, note esto. Note esto. Al primer ungido que Israel reconoció proféticamente fue a quién? A Moisés. El segundo, a David. Pero lo reconocen ungido como ¿qué? Como rey. Como el rey que de verdad Dios puso. No como el rey que puso Dios impuesto por el pueblo para perdición. Que usted ya sabe que ese fue Saúl. ¿Cierto? Entonces, lo que Israel reconoce es al ungido que los guió a toda la instrucción, Moisés. Al ungido de Dios para gobernarlos en justicia, David. ¿Y a quién reconocieron como el ungido sacerdotal? El modelo sacerdotal, a Aarón. Porque de Aarón se desprendió toda la orden de Leví. ¿Aló? Entonces, ¿cuáles son los tres ungidos de Israel? Moisés, David y Aarón. ¿Aló? Interesante, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de que Jesús tiene una transfiguración y aparecen Elías y Moisés? ¿Sí o no? Elías y Moisés. ¿Por qué no apareció David? Porque apareció Moisés, Elías y Jesús. Porque Moisés fue también el primer hombre de gobierno en Israel. ¿Está aquí conmigo? Él es el que les da toda la ley. El segundo que imparte los anuncios de Dios fue Elías. Y Jesús cumplía el cumplimiento de la ley y los profetas en él. Pero Jesús, ¿por qué no apareció David? ¿Alguien me puede imaginarse por qué no apareció David? No. Venga para acá, Felipe. Usted sí lo entendió. David no apareció porque está escrito que había un rey que iba a ser superior a David en todo y que su reino era sempieterno, aunque descendiera de David. Entonces estaba la ley, los profetas y el rey. En la transfiguración se unieron las tres unciones en uno solo, en Jesús. Jesús es sumo sacerdote porque él cumplió todo lo que el sacerdote Aarón tenía que cumplir. Jesús cumplió toda la ley de Moisés. Jesús en sí mismo era profeta, pero Jesús es el rey sobre ellos. ¿Sí lo entendimos ahora? ¿Nos quedó claro? Aquí, allá en Mid, ¿les quedó claro? Sí, señor. Entonces, en Israel no reciben a Jesús porque ellos estaban esperando a un hombre como David, un rey que con arma, que con unción de Dios acabara a los romanos, trajera paz mundial, fuera también sacerdote y purificara el templo lleno de inmundicia. Diga, eso tampoco pasó en la época de Jesús. Porque el segundo templo, el templo de Salomón, que luego se le llamó el templo de Herodes, ¿se acuerdan?
Herodes el Grande era inmundo. Aunque la gente iba y daba y ahí hacían sacrificios y ahí estaba el velo y todo, como era inmundo. ¿Por qué? Porque Herodes era perverso y Herodes hace como una reja alrededor del templo para que los gentiles vinieran y miraran y admiraran la maravilla. Cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, era porque ese templo tenía que ser ¿qué? Acabado, destruido por su inmundicia, y tenía que levantarse un templo que fuera santo. Los judíos no recibieron a Jesús porque el Mesías supuestamente tenía que destruir el templo inmediatamente y levantar un templo inmediatamente santo, con la ayuda de toda la gente bajo paz. Eso no pasó en el reinado de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos lo esperan de manera física, de manera literal. Por eso el anticristo los va a engañar con un templo de manera física. Pero el verdadero templo es el que desciende de la Nueva Jerusalén. El verdadero templo es la misma morada de Dios con los hombres. Eso dice el libro de Apocalipsis. Ahora sí lo están entendiendo. Entonces, Israel tiene un velo. ¿Cuál velo? Si usted habla con un judío, el judío se le va a parar muy firme y él le va a decir: mira, hay más de 8 profecías que no cumplió Jesús, por eso no lo podemos recibir como el Mesías, porque para el judío la ley es literal. Por eso Pablo dice: todos vosotros los que estáis en ley os volvéis literales. Ustedes tienen eso escrito con un cincel como piedras en sus mentes. Pero aquel que ha nacido de nuevo sabe que esa la Torá y todo el cumplimiento no está cumplido de manera literal, sino figurativo, es espiritual. ¿Aló? Entonces, ¿sabía que usted y yo sí cumplimos la ley de Moisés? Si usted la busca cumplir físicamente, se condenó. Pero usted sí la cumple de manera espiritual. ¿Por qué? Por medio del Dios que está en usted, que lo debe remorder cuando usted mira a la mujer de su prójimo, levanta un falso testimonio, cuando no ama a Dios. Sí, por eso yo confronto tan duro los hermanos en la iglesia. Si usted busca una excusa, ¿me puedo meter en problemas? Para no congregarse los domingos, a usted no se le ha revelado la ley de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque es uno de los 10 mandamientos. Y cuando usted tiene a Jesús, los 10 mandamientos se resumieron en su corazón en 2: amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo. Por tanto, los domingos usted debería tener pasión, primeramente por buscar a Dios, o el día que usted lo establece, por buscar a Dios, que por estar en el mundo, porque es uno de los mandamientos. Y si Cristo está en usted, Él cumple los 10 mandamientos en usted. No sé si me hice entender. Hay un silencio tremendo. Entonces, si usted los busca cumplir de manera física, usted cayó en la ley. Pero si usted sabe que tiene a Cristo, usted los cumple. ¿Por qué? Porque Él hace que haya un nacimiento que desee cumplirlos en usted. Ejemplo, miró la mujer de alguien, usted se sintió: Señor, perdóname. Estás cumpliendo, sin que ni siquiera lo sepas. Usted va a hablar mal de su hermano, usted se siente mal: no, yo no quiero participar de eso. Estás cumpliendo el no dar falso testimonio, no tener dioses falsos delante de mí. Mi amor, hoy es miércoles, vámonos para cine, no vayas al instituto bíblico. No, lo siento, hay algo en mi corazón que dice que yo tengo que ir primero donde Dios. Mañana podremos ir a cine. Entonces estás cumpliendo el darle el primer lugar a Dios, pero no por ti, sino por el que habita dentro de ti, que cumplió la ley. El problema del judío es que cree que puede cumplir la ley escrita. Y Jesús no vino a cumplir leyes escritas, vino a cumplirlas de maneras espirituales. Por eso, pastor, no guardamos el sábado, sino guardamos todos los días. ¡Exacto! Porque Dios es nuestro eterno reposo. No guardamos el Shabbat porque Jesús ya es nuestro Shabbat eterno. Para Él no hay
tiempo ni espacio, Él es eterno. Por tanto, todos los días deben ser días del Señor, aunque nosotros sabemos que el día de congregarnos masivamente no es negociable. El problema es que nosotros hemos hecho de Cristo un Cristo a nuestra manera. Pero Jesús cumplió todo lo escrito de manera literal en su cuerpo, de manera física, y lo trajo a nosotros de manera espiritual. Usted y yo no tenemos ese velo. ¿Cuál velo? El literalismo. El velo literal que tiene el judío. Por eso lo curó, para mostrarles. Y él les decía, miren, si ustedes sacan sus bestias y les dan agua en el día sábado, ¿por qué yo no podía darle misericordia a esta hija de Abraham en el día sábado? Se les olvida que el día sábado lo hizo el Señor para el hombre y no el hombre para el día sábado. En pocas palabras, el día sábado no es su Dios, el Dios soy yo que puso el sábado. Entonces, cuando hablamos del término Mesías, tenemos que tener muy claro que existen muchos Mesías, pero solo un gran Mesías. Cuando hablamos de Cristo, existen muchos Cristos, pero solo un gran Cristo. Por eso Jesús dice, hey, vendrán muchos Cristos. Tengan cuidado de no dejarse engañar. Esa palabra Cristo, usted la lee en su Biblia y usted cree que esa palabra Cristo es que muchos van a decir, yo soy Jesús de Nazaret. No. La palabra Cristo es ungidos. Jesús está diciendo, van a venir muchos ungidos y ustedes se van a enamorar de la unción de ellos. Tengan cuidado, no se enamoren de ninguna unción. Sepan que el único que merece la gloria de la unción que tienen los hombres soy yo, el único dador de la unción. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces tenemos muchas iglesias. Viene el evangelista fulano, hoy yo voy y quiero la unción y entonces la gente empieza a seguir. Y ellos se hacen Cristos. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo es ungido. Pero solo hay un gran ungido. Solo hay uno que cumple el lugar de rey, lugar de profeta y lugar de sacerdote. 3 en 1, y ningún hombre lo puede hacer. Si algún hombre cree que es sacerdote, rey y profeta en sí mismo, el tal es un mentiroso. Porque si profetizamos es por el Jesús que está en nosotros. Si somos sacerdotes que conectan a la gente con Dios, es por el Jesús que está en nosotros. Y si nos llamamos reyes y sacerdotes, es porque Él nos compró para su gloria. De resto nada, no hay nadie ni nada que te pueda ungir. David Borges no unge a nadie, fulanito de tal no unge a nadie, el pastor de la mega iglesia no unge a nadie. Si usted cree que lo unge Él, está detrás de un falso Cristo. Se fueron los amenes. Uy, aquí se me llenó el este de deditos hacia arriba. Wow, tremendo, sí. Chévere. Gracias a los alumnos que mandan me gusta. Sí, debería ser así. Es que debe ser así. ¿Aló? Ahora le voy a decir algo. ¿Qué unción debe usted buscar en la iglesia? Bueno, la unción del Espíritu. Pero ¿quién es la unción del Espíritu? Jesucristo. Pero la unción como tal del Espíritu es el testimonio de reconocer a Jesús como tu único profeta, sacerdote y rey. Esa es la misión de la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque el libro de Apocalipsis dice, y el testimonio del Espíritu de la profecía es Jesucristo. El libro de Apocalipsis dice, en Jesucristo fuimos nosotros redimidos para ahora llamarnos reyes y sacerdotes para el único Dios verdadero. Uy.
Nadie puede hacer algo por ti más allá que el orar o prestarte un dinero por un momento. Pero nadie puede solucionar tu vida. Solo el ungido en esa capacidad. Entonces, usted tiene que entender que la palabra Mesías se le puede dar a cualquiera. Uy, ¿por qué dice eso? Porque incluso de Jesús decían, es un Mesías más. ¿O no se acuerda que Jesús tuvo conversaciones con los fariseos y decían, hay muchos Mesías más? ¿O no se acuerdan que vinieron los discípulos y dijeron, Señor, por ahí hay uno que se está haciendo pasar por ti? Déjenlo. ¿Sabían usted que a Pablo le decían ungido? A Pablo en Jerusalén cuando llegaba decía, llegó Mashiach Saúl, Mashiach Yohanan, el ungido. ¿Por qué? Porque es verdad, eran ungidos. Ay, pastor, ahora entendemos cuando nos asustamos en el 2019 fue, ¿no? Que salió un video de todos los judíos celebrando con un rollo grande en toda la ciudad de Jerusalén, eso danzaban y entonces empezaron a mandar videos los cristianoides, ¿no? Asustados, ha llegado el anticristo, un nuevo gran Mesías ha sido ungido en la ciudad de Tel Aviv, ¿se acuerdan? Y hasta yo les mostré a los hermanos y les dije, miren el desconocimiento. Y les mostré el video porque le pusieron una corona y varios mesías iban y le llevaban ofrendas y le besaban la mano y todo el mundo, vea, ese es el anticristo. No. ¿Por qué? Porque ese hombre fue un Mashiach Rabí, es decir, el ungido de los rabinos, el Mesías de los rabinos, no el gran rabino. O sea, el gran ungido para enseñar a los rabinos. Y todo el mundo, ay, llegó el anticristo. Claro, todo el mundo hacía fiesta, porque imagínense, llevaban más de 70 años sin que se ungiera un maestro de la Torá. Inclusive ese maestro de la Torá es el que está ahorita enseñando todo para llevar a la construcción de un tercer pueblo, de un tercer templo. No sé si me está comprendiendo. Entonces es como el domingo pasado, y este domingo los vamos a presentar a la iglesia. El domingo pasado dimos Mashiach a varios que están aquí, los ungimos. Hoy hicimos Cristos con varios que están aquí. Uy, no, pastor, cuidado con ese término solo se le da al Señor. No, Cristos igual a ungido, Mesías igual a ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Pero ¿cuántos ungidos como Dios hay aquí? Ninguno. Solo uno que fue ungido directamente de Dios, para Dios y por Dios. Su nombre Jesús, la gloria a Él, la honra a Él. Aleluya. Amén. Ahora usted está entendiendo mejor cómo leer su Biblia. Entonces, por ejemplo, dice la Biblia de nosotros, y Sansón fue ungido con el Espíritu de Dios. Entonces Sansón fue un Mesías, un libertador, alguien ungido para eso. Que a veces nos queda, o sea, a veces nosotros los cristianos, me van a perdonar, volvemos el evangelio tan complicado, porque usamos unos términos tan latinoamericanos. Entonces, si decimos Cristo, creemos que ese término solo se le daba a Dios en la Biblia. O el término Cristo solo se le daba a Dios en la Biblia. Se nos olvida que es una palabra que se usaba en la época para decir unción, el ungido. ¿Aló? Por eso usted a veces lee Biblias con nueva versión y dicen, le quitaron el poder a Jesús, porque ahora dicen que Jesús es el ungido. No, es Jesús el Cristo, el Mesías. No, esa es la palabra original, el ungido. ¿Me dice entender? ¿Aprendimos alguna pregunta hasta ahí? ¿O nos quedó todo claro? ¿Aló? Todo está claro por este lado. Bien, 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 bien.
Entonces, note esto. Y aquí a este punto quería llegar. Con este punto llegué el miércoles, pero ya a un nivel más avanzado. Pero hoy lo voy a llevar. Dígale a que tiene a su lado. Dígale aquí los que están presenciales, a los que tienen a su lado. Todo el mundo acepta al Jesús ungido, pero no todo el mundo acepta a Jesús el Dios. Jesús el Dios. El problema de la humanidad no está en el Jesús ungido, está en el Jesús Dios. Afuera, usted va al catolicismo y usted les pregunta si Jesús es el Hijo de Dios y ellos ¿qué le van a decir? Pero le atribuyen las mismas cualidades y capacidades del Jesús Hijo de Dios a San Judas Tadeo, a San Pedro, al Divino Niño, a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ellos creen que el San Judas Tadeo les puede solucionar el mal de amores y traer sanidad, que el Jesús caído le puede hacer el milagrito, que la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe le puede hacer el milagrito. ¿Atribuyen unción a ellos? ¿Sí o no? Al mismo San Gregorio, a otros santos, ¿le atribuyen unción? ¿Sí o no? Unción es el poder de hacer algo. O sea, que a Jesús lo toman como un ungido más afuera, pero en el momento en que el hombre lo reconoce como Dios, sabe que no hay San Gregorio, que no hay María, que no hay Pedro, que no hay nadie por encima de él. El problema que tenemos es que la gente cree en el Jesús ungido, pero no quiere reconocer al Jesús Dios. Y en la cristología tenemos que ver a Jesús como Dios. Igual, una ungida más. Sí, una ungida. ¿Ungida para qué? Para obras sociales. Si se salvó o no se salvó, que se arregle con el gran ungido. ¿Aló? Pero la Biblia dice que por obras nadie se salva, para que nadie se gloríe. Porque imagínense allá Sor Teresa de Calcuta, me salvé porque le di a 1000 niños africanos comida durante toda mi vida. Y Jesús, alábate pollo que mañana te guisan. Yo me alabo porque morí hasta por ti. Tenemos que entender eso. Y ojo, todavía ni siquiera he entrado a Biblia. He terminado mi introducción. Ahora sí, abra su Biblia conmigo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Si es Colosenses, permítanme. Capítulo 1, versículo 15. Y este lo usé también para la clase de los miércoles, pero con ustedes voy a ser menos bárbaro. ¿O qué dicen los alumnos? ¿Nos vamos de bárbaros? Los alumnos de MIT, ¿qué me dicen? ¿Nos vamos de bárbaros un poquito? Amén. Amén. Autorizado, autorizado. Aprender. Autorizado a que pueda profundizar un poquito más. Bueno, listo. Entonces autorizado. Amén. Note esto. Tú tenías un versículo ahorita, ¿lo quitaste? ¿Cuál fue? Déjame la traducción del lenguaje actual, la TLA. Usted lo sigue en la Reina Valera. Listo. La obra de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Oye, aquí ya no estamos hablando del Cristo solo hombre, del Cristo encarnado, del Cristo Dios. Y eso es lo que usted me va a averiguar para cuando vea conmigo Cristología 2. La preexistencia. Existir desde antes, ¿no? O primero que todo.
la preexistencia de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Y esto es delicadísimo. ¿Aló? Colócamelo en la Reina Valera. Vamos a estar jugando Reina Valera, Telea en cada versículo. ¿Listo, Héctor? Porfa. Te necesito muy activo acá. Entonces la Reina Valera dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Note algo aquí con la cristología, porque esto lo va a entrar a usted muy profundamente. Venga, Felipito, venga, por favor. Préstame un micrófono, yo quiero el micrófono, por favor, pásenle el micrófono para que él lo lea aquí. Ayúdenme, no me queden ahí, para que usted me lo pueda entender. Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Para ahí, ok. Entonces venga, Felipe, alumnos que están ahí. Ustedes ven a Felipe aquí, pero Felipe es mi representación, mi imagen, aunque usted no me pueda ver. Entonces, si Felipe se mueve, muévete para donde quieras. Yo estoy ahí aunque usted no me pueda ver. Y dígale al que tiene a su lado: eso es lo que no entienden los unitaristas. Que los unitaristas creen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu en Él. No, Él es la imagen de los tres, aunque usted no los pueda ver. Entonces es como el Hijo. Yo entiendo, gracias, yo entiendo que Sara es representante de gloria. ¿Por qué? Porque tiene sus rasgos, porque tiene uno que otro gesto de ella, porque hace igual así como silencio, pero ella debe tener algo de gloria que no se ve. ¿Qué es? El ADN, la representación. ¿Por dónde se consigue si un hijo es legítimo o no de alguien? Por su ADN. ¿Usted ve el ADN? No lo ve, pero es código genético. Entonces en Jesús está el código genético del Padre, aunque no se vea. Y no es el mismo Padre, es el código del Padre. Amén, amén. Yo no sé si lo entendió, pero Pablo lo está diciendo. Jesús no es el mismo Padre, Jesús es la representación del Padre, aunque usted no vea al Padre. En pocas palabras, un versículo que explica la Trinidad sin tanto problema. Y la Trinidad es deidad. ¿Aló? ¿Qué es el término de deidad? Una representación de una familia que crea un mismo conjunto. La familia Álvarez Mota. Entonces, la familia Álvarez Mota está compuesta por miembros de Mota, por miembros de Álvarez, pero al unirse tienen el código de uno y del otro, y de ahí nace la familia Álvarez. Y esa familia no es igual que la familia Sánchez o la familia fulanita de tal, porque su ADN jamás concordará hasta que se junten y se hagan uno. Es sencillo. Entonces, y eso que hasta ahora vamos en un solo versículo. Él preexiste, diga, Él existe antes que todas las cosas. Entonces, abra conmigo su Biblia. Tú me lo vas a dejar aquí, me la vas a dejar ahí, no me vas a mover eso. Pero usted abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dígale al que tiene a su lado:
En el principio, Bereshit, Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, ¿cómo estaba? Y las tinieblas estaban sobre ¿qué? Y el espíritu de quien se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿sea qué? Y fue la luz, ¿sí o no? Pare ahí, diga, nuestras traducciones dicen, hágase la luz, o sea, la luz, ¿sí o no? Pero en el hebreo original dice, brillemos. El verbo original es brillemos. Y fue la luz. Por eso Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Y antes de Abraham yo ya era. En pocas palabras, la luz que coexiste fue porque él mismo con el Padre dijo, brillemos, ¡pra! Sea la luz. Y del mismo emanó luz. No fue la luz creada solo por palabra, fue creada por esencia. Por eso las tinieblas es ausencia de luz. Y donde usted tiene luz, las tinieblas se disipan. ¿Por qué? Porque la luz en sí misma tiene poder para impactar todo lo que toma. Podría ser, pero no lo es. Porque sencillamente fue el sistema cósmico del mismo Dios en sí mismo que coexistió en el universo. En pocas palabras, Dios dijo, brillo, ¡pra! Igual que el Señor decir dunamis, una explosión, la explosión que tiene una onda, ¿sí o no? Si usted alcanza la onda, usted puede ser sacudido por esa onda. Así fue la creación de la tierra. Jesús y el Padre dijeron, brillemos, ¡pran! Y brillaron. El contexto original no es hágase, es seamos. ¿Aló? Seamos luz, en pocas palabras, brillemos en sí mismos. Y fue la luz. Dígale al que tiene a su lado, la luz en sí misma. Pero luego, diga, pero luego, y eso es lo que nosotros no entendemos, diga, pero luego crearon dos lumbreras. En pocas palabras, pongámosle luz a este círculo, llamémoslo sol, pongámosle luz a este círculo, llamémoslo luna, que sirvan por señales y ellos alumbrarán ya. Y con la energía, átomos y todo, el ser humano, el hombre, realizará la luz. Pero nosotros en sí mismos somos luz. Por eso los apóstoles decían, Dios habita en luz inaccesible. ¿Por qué? Porque Él mismo es la luz y nadie puede acceder a esa luz, solo Él. La luz inaccesible. ¿Estás buscando ahí? Gracias, querida inteligencia artificial. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo está entendiendo? Por eso cuando estudiamos, pastor, por eso cuando estudiamos salimos de la ignorancia, o sea, de la oscuridad. Impresionante. Por eso todos los apóstoles en su Biblia, usted lee y dice, y Dios es luz, ¿sí o no? ¿Cuántos versículos de luz encuentra en Dios? En este momento en toda la Biblia usted encuentra más de 500 pasajes donde menciona que Dios en sí mismo es luz. Yo soy la luz de este mundo. Él habita en la luz inaccesible. Y vi tronos y había una luz en su rostro que no lo pude ver, dice Juan. Ezequiel dice, cuando lo vi brillaba como el sol en sí mismo. ¿Quién le puede resistir? Y dice el mismo Moisés, cuando pasó, brilló su luz, su rostro quedó tan resplandeciente que le tenían que poner un velo. Nadie lo podía mirar porque la luz era tan impresionante que reflejaba a Moisés esa luz que podía dejar ciego a los hombres solamente con mirarle las espaldas. Ahora está entendiendo el poder de nuestro Dios, el poder de Cristo en sí mismo, que Él mismo brilla.
Ahora dígale al que tiene a su lado, ahora entiendo. Voltea a mirar y diga, ahora entiendo. Cuando leo y canto, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá. ¿De dónde sacamos eso? Del libro de Apocalipsis, que dice que Él será el sol eterno. No habrá necesidad, no habrá noche, porque Él resplandecerá en todo momento, en toda ocasión. Dile amén, ese aleluya. Y la palabra que más me encanta es que esta palabra diga la palabra. En el principio creo que, vaya por favor, usted está en Génesis 1:1. En el principio creo quién. ¿Creo quién? Listo, hágame un favor, escriba Dios igual a Elohim. 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 E-L-O-H-I-M. Elohim. Que es igual a dioses. Espéreme, ¿cómo, pastor? Esa palabra Dios que usted tiene traducida en su Reina Valera 60, en su TLA, en el hebreo original dice dioses. O sea que si lo leyéramos en el término hebreo, entonces dice, en el principio creó dioses los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de dioses se movía sobre la faz de las aguas, y dijo dioses, seamos o brillemos. El término Elohim es dioses. Y esa palabra dioses en hebreo significa una unidad compuesta. ¿Cómo así, pastor? ¿Unidad compuesta? Sí, que significa que había más de uno creando. ¿Y cómo no lo puede demostrar aquí, pastor, que había más de uno creando? Ya les voy a mostrar. Usted se va a pegar una sacudida leyendo bien la Biblia. O sea, en pocas palabras, ven, Edwin, ven. Venga, Pipe, corre aquí. Para que entienda el contexto, me lo entienda, se lo voy a explicar con plastilina. Y dijo dioses. Buenas noches. Y dijo dioses. ¿Les parece que está bonito si hacemos brillar la luz? Sí. Listo. Brillemos. ¡Pram! El diablo dejó esto como muy desordenado. ¿Les parece bien si separamos los cielos y las aguas? Sea la luz, sea la noche, sea el mar y la tierra, y sepárense. Se pusieron todos de acuerdo. ¿Les parece bien si hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿Sí? Entonces tendrá un cuerpo como lo vas a tener tú, porque ya tenemos todo diseñado desde antes, ¿no? De la creación del mundo. Entonces va a tener un cuerpo como lo vas a tener tú, Yeshua. También va a tener un espíritu como tu Espíritu Santo. Y va a tener un alma con las características del Padre. Y será un ser tripartito, aunque sea uno. Como mi Hijo me representa, el Espíritu le da poder y yo los autorizo.
Ese es el término Elohim. Ven, y el término Elohim es que uno representa, el otro lo guía y el otro los envía. Muchas gracias. Aló. Y son una unidad compuesta y ninguno se maneja por su parte. Y aunque uno es cuerpo, el otro es espíritu y el otro es deidad absoluta, los tres se entienden a la misma perfección. Es como en un hijo está el ADN, están los rasgos fisiológicos del padre y está el tipo de sangre. Pastor, ¿se podría pensar que son una familia, papá, mamá, hijo? Hay que tener mucho cuidado con decir papá, mamá, hijo, porque entonces le podemos dar patica a los de la falsa doctrina de que Jesús es, o el Dios mujer, ¿no? Que ahora anda muy de moda. No. Podemos decir que son una familia en el término de que familia es algo compuesto de genética, identidad y rasgos. Es la triunidad de Dios, es el mismo Dios, pero manifestado en tres formalidades o personalidades. Y se le llama personalidades, no por el término, como lo imaginamos nosotros de ser figuras, entonces que cada uno es diferente. No, es por el término de manifestación. O sea, el término original sería la triumanifestación de Dios. La triumanifestación de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Seguimos? Por favor, Amén. ponme la TLA. Pastor, una pregunta. Por favor, te escucho la pregunta. Y vamos al verso 16. Ahorita que ustedes están haciendo la representación de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted decía, ahora vamos a organizar esto porque el enemigo lo dejó desordenado. Quiere decir, pastor, que cuando Satanás fue lanzado a la tierra junto con sus demonios y demás, se hizo en la tierra o en lo que hoy consideramos tierra ese desorden. Sí, claro. Lo que pasa es que esa es otra materia y no la puedo tocar. Pero, bueno, ustedes me escucharon en la representación, pero esa es otra materia que ustedes van a ver aquí, que es también conocida como la era preadámica. Ahora, es simplemente lógica. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué había desorden? Porque Él se mueve sobre el orden. Si Él crea Si Él crea todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas, que ahorita les voy a mostrar qué es subsistencia. Subsistencia es que se mantiene el orden de todas las cosas, porque había desorden. Algo lo ocasionó, no hay causa sin efecto. Entonces, pero eso va en demonología. Tranquilos que conmigo la van a ver aquí los miércoles. Ok, pero como decía, hay referencias bíblicas que entonces sí están soportando eso. Ok, claro que sí. Hay Muy evidencias gracias. bíblicas. Problemas que no se estudian. Por eso la gente no se hace preguntas. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? O sea, si Dios es Dios, ¿va a crear algo desordenado y vacío? ¿Y Dios es el Dios del caos? Sí. ¿Es el Dios del orden? Sí. ¿Pero es el Dios del desorden? No. Porque caos muchas veces no es igual que desorden. Pero eso lo vamos a ver aquí cuando veamos demonología. Tranquilo, no me quiero salir de la materia, estoy aquí. Venga aquí, volvamos aquí. Vamos al versículo 16, por favor, en la TLA, traducción del lenguaje actual. Por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Espéreme, hay algo interesante aquí. ¿Por medio de quién? De Jesús. Dios creó, o sea que está separando al Padre del Hijo, pero dejó toda la autoridad de formación de lo que había en la tierra en el Hijo, lo que acabamos de ver.
¿Te parece bien, hijo, si hacemos esto? Sí, padre, hagámoslo. Padre, ¿te parece si hacemos esto? Sí, hijo, hazlo. Impresionante. Y ese es el problema. La gente quiere ver a un Jesús que representa a Dios, pero no a un Jesús que tiene la misma autoridad de Dios como su Padre. Por eso los judíos lo querían apedrear, porque lo querían ver, era como un profeta. Pero ¿cómo es posible que tú digas que eres primero que todas las cosas y que por ti fueron hechas? Si Dios es uno. Y se rasgó sumo sacerdote el vestido, ¿no? Y dijo: ¡Ey! Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Eha. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios es uno. Pero la palabra Eha no significa uno de uno, significa unidad compuesta de. Y eso está en el hebreo primario. Entonces note esto, porque esto es interesante. Por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Entonces dígale al que tiene a su lado: sean tronos, dominios, potestades, principados, todo fue creado por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la acción de Dios. ¿Cómo? Sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo es acción, o sea que por Jesús se accionó todo. En pocas palabras, el Dios eterno creó todo para deleite de su Hijo. No sé si me lo entendió. Es como el papá que dice: ¿sabes? Me voy a esforzar y voy a comprar una casa para mi hijo. Hijo, ¿la quieres con piscina? Sí. Hijo, entonces ¿cómo la quieres? Dile al diseñador que la haga. Entonces yo la quiero con una piscina aquí, con un salón de juegos aquí, con esto aquí. Así fue el Padre con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así? Porque el Padre dijo: no hay otro que se vaya a entregar tanto por lo que ama, que Él lo va a hacer. Incluso desde antes de crearlo, Él se va a dar por su creación. Por favor, si lo tienes ahí, esa es la Dios habla hoy. Por medio de él. Por favor, con micrófono para que escuchen los hermanos que están allá. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Sí. Tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen autoridad, dominio y poder. Espere, ¿los seres qué? Espirituales. Espirituales. Entonces imagínense al Padre decir: yo quiero hacer a la sabiduría, voy a hacer el espíritu de la sabiduría. ¿Para quién? Para mi hijo. Oye, yo quiero que haya un espíritu de poder para mi hijo. Quiero que haya un espíritu de consejo para mi hijo. Oye, ángeles, querubines y serafines, yo quiero que tengan, me place que tengan unos 6 alas. Quiero que uno tenga cara de león, cara de buey, cara de todo, para que represente a mi hijo y que todo el mundo que los mire diga: uy, ellos son la representación del Mesías, de Cristo. Wow. Amado, ¿qué pasó? Yo había traído una... Creo que por ahí hay bebida, si me regala, pastor. Bebida. Y remata ese versículo así, mi paz. Todo fue creado por medio de él y para él. Espere, Para Cristo. te me adelantaste, pero bueno, ahí está. Ya lo vamos a leer. Tranquilo, ese pasaje lo dice, mire: por medio de él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse, lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Anóteme eso: los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Entonces, en el mundo espiritual, aunque usted no lo pueda ver, hay espíritus muy poderosos que de parte de Dios tienen dominio y autoridad. El espíritu de la sabiduría,
¿Es el mismo Espíritu Santo? No, pero le pide permiso al Espíritu Santo para ejecutar. Pero fue hecho para Cristo. El poder, el consejo. Y mire lo que dice aquí: los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿Qué quieres crear, hijo? ¿Quieres esta sala? Créala, pero es para ti. Te amo tanto que eso es para ti. Por eso dice que Él es el unigénito, el único amado de Dios en sí mismo, en Él amado. Por eso se le dice en Él amado. Esa palabra en Él amado significa que no hay nadie que le quite el primer lugar. Y escúcheme, muchos cantamos algo, y yo respeto a Marcos Brunet y a otros adoradores, y yo sé que tú no tienes favoritos. Me da pena. El Padre sí tiene favoritos. Uno es Jesús, el favorito de favoritos. Y el Padre nunca me va a amar igual a mí que a Cristo. A Cristo lo ama por encima de cualquier ser, por encima de todo lo creado. Y si me ama a mí, es porque no me ve a mí, ve a Cristo a través de mí. Uy. No sé si lo está entendiendo. El amor del Padre se refleja en ti porque ve a su Hijo Jesús en ti. Por eso Jesús dice: vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Dice que se tomará a sí mismo porque al enviar al Espíritu Santo envió el reflejo de lo que es Él. Y cuando el Padre mande llamar la iglesia, será para su Hijo, por su Hijo y de su Hijo. No sé El si más hermoso entre los hijos de los hombres. la gracia se derramó sobre ti. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Que no acepta esto. Y el hombre tiene humanismo. Y el hombre cree que porque es usado, Dios lo ama más que a otro. No. Dios no te ama más que a otro. Dios te ama igual que a otro, pero nunca te amará igual que a su Hijo. Y eso no le gusta al hombre, al ser humano. No le gusta creer que Dios tiene identidad de amor. ¿Usted sabe qué es identidad de amor? ¿Se lo explico? Mira, voy a contarles una infidencia. Esta mañana discutimos con la pastora. Ay, pastor, la ropa sucia se lava en casa. No, hay una que de vez en cuando usted puede sacar al tendedor y no falta el chismoso que la mira. Estoy bromeando. Pero sí hay ropita que otros ven desde el tendedero. Y esta mañana discutimos. ¿Sabe por qué discutimos? Porque a pesar de que hacen travesuras, a pesar de que a veces sacan la basura, a pesar de que a veces son traviesos, cuando yo abro la puerta de mi casa sin ofender, a veces te reciben con tanto amor que tú ni siquiera lo ves en la calle o en otros lugares. Se derriten por ti, te mueven la cola y te lamben. Y si yo vengo lejos, me ve desde una distancia y corre, y lo único que hace es mirar cómo se sube a mis brazos ese animalito, ese perrito. Pero yo lo amo, sí, pero yo no lo amaría igual que a mi esposa o a Santiago. Daría tristeza si se pierde, porque esta mañana discutimos por eso. No le cierren la puerta, se me pierde. Porque uno ama aquello que te brinda cariño, uno lo ama. Pero mi amor jamás será igual por mi perro, por mi mascota, como por mi esposa. Ese amor no tiene barreras. Humanamente, como por mi hijo, no tiene barreras, es muy diferente. ¿Ven? No sé si me está comprendiendo. Y dígale que tiene a su lado: Dios ama a su creación, pero no la ama igual que a sus hijos. Todo el que ha recibido a Jesús por Señor, Dios lo ama como un hijo, no lo ama como creación. Pero, diga, pero
Diga, pero nosotros no queremos aceptar que incluso en casa, aunque hay amor de hijos, siempre hay un poquito de amor para un predilecto. Y los chinos dicen, ay, claro, mi mamá tiene por preferido un ejemplo, mi mamá tiene por preferido al Santiago. Los dos hijos que tenemos dicen, ay, claro, Santiago nadie lo puede tocar, ese es el niño y el bebé, no sé qué. Claro, sí. Y a veces Santiago dice, Kevin es el preferido, cuando él viene no le dicen nada, a mí sí me jalan las orejas, ¿cierto? Y usted ve que Jacob tenía un hijo preferido, ¿quién era? José. Pero usted ve que Abraham también tuvo un hijo preferido, ¿quién era? Isaac. Porque aunque Ismael estaba grande, dice que Abraham no permitía nada con Isaac. Hasta vio un día que Ismael estaba haciendo el feo a Isaac y va, Dios, ¿qué hago? Tome decisión. Y prefirió desterrar al hijo, pero se quedó con el amado. Y no significa que sea malo. Y le voy a decir esto, aunque le sacuda, Dios no ama igual a su creación que a sus hijos, pero jamás amará a sus hijos como ama al unigénito. El unigénito de Dios es completamente la deidad que Dios ama por encima de todo y de todos, porque en Él fueron creadas todas las cosas y subsisten. Por eso el Padre no puede amar a alguien igual que a Cristo si no ve reflejado a Cristo. Sonríe que Jesús te ama. Y entonces la próxima vez que cambiemos la canción le vas a decir, y yo sé que tú sí tienes favoritos. Y usted dirá, no, es que está hablando, escúchame, está hablando entre los hombres. Dios no tiene favoritos entre los hombres, sí los tiene también. ¿Aló? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque al rey David le fue dicho, te he ungido con óleo más que a tus compañeros. David era más ungido y más querido que otros reyes. Hay personas en la iglesia que Dios honra y bendice más que otras. ¿Por qué? Porque son mejores que otras, lo aman más que otras, se dan más. Y si Dios no es un Dios injusto, Dios tiene que darle más a aquel que más da. Ay, no, Dios no puede ser así. Entonces pregúntele a los de la mina y a los de los talentos. Si Dios los amara a todos por igual, ¿por qué le quitó el talento a ese y lo echó a la cárcel? Y se lo dio al que más tenía. A uno le dio uno, a otro le dio ¿cuántos? ¿Se acuerdan? 1, 3 y 5. Al de 3 los multiplicó en 5, al de 5 los multiplicó en 10. Y el que tenía 1 no hizo nada. Ay, no, Dios no lo amó, Dios es malo. No, Dios lo amó, pero Dios fue justo. Y le dijo, tú no hiciste nada, te lo quito y se lo doy al que sí lo hizo. Entonces podemos ver que Dios sí tiene favoritos. ¿Cuáles son los favoritos de Dios? Los que más dan, con amor. Exacto. Y eso sacude. Entonces ahora usted entiende por qué hay pastores más bendecidos que otros. Porque se esfuerzan más que esos otros. Y Dios es justo. Y hay pastores que son muy bendecidos en la tierra y van a perder el cielo. Sí, porque Dios dice que cojan todo. Pero a pesar de que estos no tienen nada, para mí son los muy amados. Y eso sí tienen comunión con Dios. Entonces usted que anda diciendo, la ley de Dios tiene que ser para todos. Yo tengo por ahí un mensaje, en estos días lo vamos a hablar. Un mensaje que Dios me regaló, y esto tiene que ver con cristología. Diga, pastor vara, Dios flexible. Dios flexible versus pastores vara. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque uno dice, ay, si el reglamento se hizo, que el reglamento sea para todos. Uy, quieres igualdad. Pero es que Dios no da igualdad, Dios da equidad. Esto no es democracia, esto es monarquía divina.
Y en la monarquía divina existe algo que dice: yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Yo le doy al que quiero y al que no quiero no le doy, porque yo soy el rey y el rey hace lo que quiere. Ay, nadie quiere aceptar eso, porque nadie quiere aceptar que Dios le exija más a uno y a otros menos. Cuando el otro cree que ha dado más que el otro, pero para Dios, Dios ha dado más que el otro, porque aunque usted hace todo, no lo hace con la misma intensidad de amor con que lo hace otro. El que más tiene, más se le dará, ¿no, pastor? El que más tiene, más se le dará. Y al que no busca a Dios, se le quita. Ahora, imagínese esto, venga. ¿Quién era el que más amaba a Jesús? Vea, entramos en debate, ¿sí? De un lado, con barba, con túnica y oliendo a pescado, Pedro. Del otro lado, oliendo a papa. Hay que leerlo. A verduras y a tierra, Juan. Dile al que tienes a tu lado: otra muy mala interpretación. Bueno, nosotros decimos: Juan era el discípulo amado, y creemos que el discípulo amado era el que más amaba a Jesús. No. No era el que más amaba a Jesús, era el que más amaba a Jesús. En el griego, dile al que tienes a tu lado: lo que pasa es que nuestro traductor lo hizo así porque no habían las herramientas. Entonces, présteme atención. ¿Por qué se le llama a Juan el discípulo amado? Porque ven, mi amor, Juan era el que veía al maestro y era Juan, no era el maestro. O sea, no era Jesús el que venía a decir: Juan, aquí está mi pecho. No, era Juan el que veía al maestro. Mi maestro se deleitaba. Juan amaba más a Jesús, no Jesús amaba más a Juan. Pero el que más ama a Dios es correspondido de la misma manera. Por eso usted ve que en la iglesia Dios ministra más a unos, llenan más a otros, porque tienen más hambre, quieren estar al lado del corazón. Aunque otros dicen: Señor, yo te amo y no te negaría. Ese Jesús tal por cual tuvo que sentir perdón para hacerlo. A vosotros. Entonces imagínate, de un lado el que decía amarlo y de otro lado el que no decía nada pero se le recostaba en el pecho. ¿Por qué noté esto? Pedro era el que le decía: ¿qué vamos a hacer, maestro? ¿Qué quieres, maestro? ¿A dónde vamos, maestro? Yo voy y compro todo para la cena, maestro. Yo lo hago, maestro. Él le decía todo, pero su corazón no estaba cimentado en él. Tanto así que lo mató. ¿En qué sentido lo mató? Por eso Pedro dijo, Pedro en un discurso, y ahí se las dejo para que usted busque. Pedro dice: nosotros, no, él se incluyó. Nosotros le matamos, le tratamos como reo. ¿Por qué? Porque él recordaba que él también crucificó a Jesús cuando lo negó. Entonces él decía: ¿a dónde vamos, mi maestro? ¿A dónde te pongo? Y diga, mucha emoción. Pero otro, sin decir nada, dijo: no importa si me matan, me he de parar en la cruz frente a él a verlo morir y estaré ahí llorándolo. Yo me imagino a ese Juan llorándolo con sus ojos llenos de lágrimas, mirando la cruz y diciendo: Señor, los otros 11, quién sabe dónde están. Tal vez te están viendo entre toda la multitud de lejos, pero yo estoy aquí adelante, porque sabes, Señor, yo no necesito palabras, yo necesito acciones, y quiero estar al lado de tu corazón, incluso en la cruz. No te niego, ni aún en peligro de muerte. Se fueron los amenes de la iglesia. Amén, amén. Sí, pero note algo: esa lucha por amor se vio reflejada en un acto. Y diga,
aunque nos duela, Jesús sí tuvo un favorito de sus apóstoles. ¿Cuál? El que lo amó tanto que no lo negó ni siquiera al frente de la cruz. Y un día van caminando los tres. Necesito dos personas aquí. Ahora Brian, ven, Rayita. Y ahora ven tú, precioso de Dios. Un momento a otro van los tres. Cuando usted lee y pone esa comprensión de lectura, van los tres. ¿Qué más, muchachos? Bien, sí. Espérame un momento aquí. ¿Qué haces, Juan? Juan, a ti te serán revelados los tesoros del cielo. Porque, Juan, tú no me estás viendo como hombre, tú me ves como Dios. Escúchame. Y el de atrás, eso, así, igualito, se subió a los pantalones y le dice: ¡Maestro! Venga, le digo. ¿Sí, Pedro? ¿Y ese qué? ¿Qué hace lambiéndote? ¿Qué hace ahí? ¿Sabes qué le dijo Jesús? ¿A ti qué? Si incluso yo quisiera que Él quedara hasta mi venida, ¿a ti qué? En pocas palabras, Jesús le dijo: ¿sabes? No seas renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, porque a ti te visitaré, y eso no lo supo Pedro, y te daré pescado y tendré misericordia de ti, pero de este le daré fortaleza, porque este no me negará ni siquiera aunque lo estén hirviendo en aceite. Ahora sí lo entendí. Sí, decimos que Dios no tiene favoritos. Claro que Dios tiene favoritos. ¿Y por qué Jesús es el favorito de favoritos? Porque aún en la cruz no dejó de amarlo hasta que dijo: Abba, Abba, papito hermoso, aquí estoy, expuesto por todo lo que nos pusimos de acuerdo antes de que todos estos existieran, y morimos por los que están aquí en la cruz y por los que algún día estarán en un instituto bíblico recibiendo esta revelación. Por eso amo la cristología, ¿me estás entendiendo? Por eso para mí debe ser la materia central de la iglesia. Bendito el Señor. Antes del último bloque de los 30 minutos que nos quedan, tengo 4 minutos para escuchar sus opiniones. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Excelente. Excelente. Escucho Bellísimo. los de MIT, escucho los de MIT primero. Nos quita el velo de la ignorancia. Gracias, Nesticor. ¿Alguien más? Silena. Excelente, pastor. ¿Cómo, hijo? Gloria a Dios, pastor. Excelente. El Señor haciendo que los velos de los ojos que cada uno de nosotros caiga, pastor. Dándonos sabiduría, dándonos inteligencia. Para lograr sacar al Señor, y gracias, pastor. Ok. ¿Alguien más? Excelente, el Señor nos está haciendo libre. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más en MIT? ¿O mucho silencio? Aprendiendo, pastor, con todo lo que está escrito en la Biblia. Ok. Listo. Ahora escucho aquí, presencial. Amén. Tengo 3 minutos, porque quiero entrar al último bloque, hasta las 8:30. Y acuérdate, hoy cerramos ya Introducción a Cristología 1. Dentro de 8 días ya verán Espíritu Santo. Pero yo quiero que ustedes se vayan con esto, esa esencia de Jesús como Dios. No hay otra, no hay otra. Y le voy a decir algo, lo más duro es que la gente acepta a un Jesús profeta, a un Jesús hijo de Dios, a un Jesús salvador, pero no lo acepta como un Jesús Dios, como un Jesús Rey, como un Jesús Señor. Si usted mira en las iglesias, todo el mundo busca que Jesús lo salve de algo, de una enfermedad, de un familiar, de sí mismo. Pero después de que lo salva, no lo quieren reconocer como Señor.
porque les duele dejar su tiempo, que mi empresa, que esto, que aquello, que mi manera de pensar. Pero todo aquel que ve a Jesús como Señor, dice Dios, yo iré y tú me bendecirás, porque si tú eres el dueño del oro y de la plata, el Señor de mi familia, el Señor de mi casa, en ti todas las cosas son benditas. Ojalá hubieran más hombres como el centurión, que dice, no, yo soy hombre de autoridad, pero tú eres una autoridad tan superior que solo una palabra tuya bastará. No necesito moverme de aquí. Eres Señor. ¿Sabe? Todos los hombres y mujeres de la Biblia, anótese esto, porque como, bueno, 1 minuto, 2 minutos aquí, antes de entrar al bloque, ya iba a entrar al bloque, os escucho sus opiniones. Levánteme la mano el que quiera opinar acá, para pasarle el micrófono. ¿Cómo les ha parecido? Mil gracias, Paz, por esta tan emocional exposición. Y recuerdo que en días pasados en una oración escuché que mi sonrisa es una caricia de Dios. Entonces no me quejo de nada y doy gracias. Aleluya. Por lo que tengo, no por lo que me falta. Ok, ¿alguien más? ¿Hay alguien o lo hago democráticamente? ¿Alguien más? Tu hijo, oiga bien. Y hasta personas que nos visitan hoy por segunda vez. Mira, bienvenido, mijo. Pastor, yo tengo una pregunta respecto a lo que usted dijo de los discípulos que más amaban a Jesús. Mi pregunta es, ¿dónde está Pablo? Porque Pablo, pues según el relato de la Biblia, fue uno de los que, a pesar que no estuvo en el tiempo donde Jesús vivía, pues como apóstol. Okay. Listo, te respondo. ¿Dónde está Pablo? Pablo no estaba todavía en la historia. Pablo viene unos años después. Y él amó tanto al Cristo, pero no amó al Cristo hombre. Que eso será lo que veremos en la próxima clase cuando les corresponda conmigo. Creo que en agosto verán Cristología 2 y veremos al que amó al Cristo Dios. Porque Pablo y Juan tienen la revelación del Cristo Dios. Ya después de que viene el Espíritu Santo, todos los demás lo tuvieron. Pero Juan tuvo la revelación del Cristo Dios o de Jesús Dios cuando Jesús era hombre. Y Pablo solo lo tiene con una visión, una sola. Porque después de esa visión, dice Pablo, no fui desobediente a la visión, oh rey Agripa, y me entregué por completo al Señor y le amé y amo su evangelio más que cualquier otra cosa. Incluso estoy dispuesto a dar mi carne por ese evangelio. Entonces, espero haya quedado clara tu respuesta. Amén. Sí, están en tiempos diferentes, pero como te lo digo, los dos vieron al Dios Dios, al Jesús Dios. A los otros les costó más, pero después también lo vieron, ¿no? Hago aclaración. Listo, ahí estamos. Usted tiene ahí en la Biblia la cita. Vamos a seguir ahí en la cita, Eticor. Ahí lo puedes cambiar al verso 17. ¿Listo? Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. De nuevo, por medio de Él todo se mantiene en orden. Ahora, esa palabra, nótelo, todo se mantiene en orden. En su Reina Valera debe decir, por Él subsisten todas las cosas. ¿Sí o no? Por Él subsisten todas las cosas. ¿Sí ves? Y Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten. Diga, entonces en Jesús estaba el orden de todo. Vamos ahora sí a la pregunta que me hizo la hermana en Génesis 1. Si en Él están ordenadas todas las cosas, ¿por qué había desorden? Porque alguien lo tuvo que haber ocasionado.
Pero eso y más misterios se verán en demonología. ¿Sí? Ok, verso 18. Por favor, présteme el micrófono para que la hermana me pregunte. Gracias, príncipes de Dios. Gracias. Pastor, la Biblia dice que el Señor vino, que la tierra estaba desordenada y el Señor vino a ordenar la tierra. ¿De dónde subsistió la tierra? ¿De dónde subsistió? De las cosas que Él creó en el universo, acuérdate. Que dice que Él crea y crea y hace nuevas todos los días galaxias. Entonces imagínense, solo para ir a la otra galaxia necesitamos 20 millones de años a la velocidad de la luz. Y aproximadamente hay, según hombres en el sistema galáctico, hay aproximadamente 10.000 galaxias y creándose una cada 100 años. O sea que por eso Dios es eterno, por eso dice que el Padre es creador. Él crea y crea y crea y crea y crea, porque en Él subsisten todas las cosas. Entonces imagínate, hermana, nosotros somos una cabeza de alfiler en medio de más de 10.000 espacios. Por eso se dice que el lago de fuego y azufre quedará en un tiempo-espacio. O sea, en lo más alejado de las galaxias, para que el único que pueda tener acceso a Él sea el Padre en ira. En ira. Pero eso lo veremos cuando veamos demonología y los 4 infiernos. Es muy buena, amado, pero no podemos salirnos del tema. Eso lo veremos en cosmología. Amén. Cosmología bíblica, que también la van a ver después de agosto. Amén. ¿Les ha gustado la clase aquí? ¿Les ha parecido chévere? ¿Sí? Bueno, prepárese porque esta va a ser más chévere. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio. Perdón. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué el primogénito de los muertos? No, porque en Génesis 3 un animalito representó su muerte antes de todo. Y aunque un hombre trajo la muerte de primeras, Jesús trajo la representación de la muerte simbólicamente para redimir ese hombre. Él es el primogénito. Por eso, cuando usted lee la Biblia, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios inmolado desde el principio. La palabra inmolar es sacrificio. O sea que cuando viene Jesús dice, Juan les recuerda Génesis 3 a todos los que estaban ahí. Y Juan dice: he aquí el Cordero que fue sacrificado desde el principio de todo. ¿Cuál Cordero fue el sacrificado para principio de todo? El que vistió a Adán y Eva cuando salieron del Edén. Porque en Génesis 3 dice: y les hizo Dios pieles y los vistió. ¿De dónde salieron las pieles? De un cordero. Representativamente. Entonces diga, por eso los judíos no lo pueden entender, porque los mismos judíos lo escribieron, pero no lo aceptan. O sea, ellos escriben que hubo un cordero que fue sacrificado para vestir a Adán y a Eva, pero ellos no creen que ese cordero estaba representando a Jesús. ¿Estamos aquí? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Bien? Ok. Sigue el verso 19.
cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Qué significa la palabra plenitud? Totalidad. Hay una canción. Yo estoy, estos días he estado en mucha comunión con Dios. No sé si usted hoy nota los cambios. Incluso no sé por qué se apagó alguien. ¿Podríamos mirar atrás, pastor? ¿Por qué se apagó? No debería apagarse. De pronto se soltó algo o se desconectó, por favor. Y estos días de cambio me estaba acordando de una canción muy antigua. Y me acuerdo que se llamaba En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen pastor, tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras, tómame, aquí estoy. Y me acuerdo que el cantante dice, y Él es la plenitud del que lo llena todo. La plenitud del que lo llena todo. Tremendo, ¿no? Ya, gracias, hijo. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual de ese pasaje. La traducción del lenguaje actual dice así: y en él se encuentra todo el poder divino. Búscalo ahí, mira, ok. Y en él se encuentra todo, ¿qué? El poder divino. ¿Está listo para esto? Note, esta misma cita la leí en Cristología 2 para los alumnos. De pronto hay unos que entraron el miércoles a Cristología 2 y estarán diciendo, wow, el pastor. Pero hoy no lo estoy profundizando como el miércoles. Pero hoy le voy a mostrar algo que no mencioné el miércoles. Todo el poder divino. El lunes, perdón, el lunes, gracias, el lunes. Sí, el lunes, hoy estamos a miércoles. ¿Está aquí conmigo? El lunes no le mencioné. Gracias, Google, déjalo ahí. El lunes no les mencioné a los alumnos esto. En Cristo se encierra todo el poder divino. ¿Usted quiere tener una iglesia poderosa? Traiga a Jesús como el centro. Si usted se pone como el centro, su poder será limitado. Pero pastor, ¿todos los hombres tienen un poder limitado? No. Entonces seríamos Dios. Tampoco. Entonces explíquemelo. Cuando el hombre invita al poder ilimitado, el mismo poder se activa solo. Se lo explico. Les dije que iba a profundizar un poquito. ¿Me permiten profundizar teológicamente? ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos en Hechos 1:8? A ver, ¿quién se sabe Hechos 1:8? ¿Cómo? Y recibiréis poder cuando ¿qué?
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿sí o no? La palabra poder que refiere ahí es dunamis, escríbalo, dunamis, que significa una explosión que abarca todo. Una explosión que ¿qué? Que abarca todo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando algo explota? Impacta casi a 10 cuadras a la redonda todo. Hay una onda expansiva, ¿cierto? Los vidrios se rompen, si alguien está cerca sale a volar en pedacitos, ¿cierto? Hay una onda expansiva. Escúcheme, Jesús les estaba diciendo a ellos: ustedes experimentarán. Ese es el contexto original del griego, alumnos. Ustedes experimentarán el poder ilimitado de Dios cuando venga el mismo Dios sobre ustedes. No sé si lo entendieron. Ay, yo no sé si a alguien aquí le volé la cabecita. Pero Jesús les estaba diciendo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso el libro de Hechos dice: y el Espíritu del Señor es Señor. Diga, el Espíritu Santo es Dios. No se puede negar su diosidencia. Y muchos dicen: no se debe adorar al Espíritu Santo. No, es que usted no tiene necesidad de adorarlo, porque cuando Él viene sobre usted, usted lo adora o lo adora, porque Él es el poder inagotable. Y cuando usted está al lado de una fuente de poder, el impacto de esa fuente de poder lo golpea. Sea eléctrico, sea de fuego, sea de agua, sea lo que sea. Si usted entra a una cascada y usted se mete, el poder ilimitado de esa cascada lo doblega o lo hunde. O usted tiene que agarrarse de algo para sostenerlo. Cuando usted ve el fuego y el fuego está en un máximo poder, o usted huye del fuego o busca apagarlo. Pero si usted se mete, experimenta ese calor, ese poder de ese fuego. Si usted coge la corriente aquí y así sea un cablecito corto, y eso tiene poder que sobrepasa su poder, usted se electrocuta, usted siente ese poder. A eso se refería Jesús. Por eso el Señor dice: cuando ustedes reciban poder, el dunamis de Dios, ustedes serán testigos de ese poder, porque solo el que lo experimenta puede testificar de lo que fue experimentado. Usted no puede decir que Dios es poderoso si usted no ha tenido una manifestación del poder de Dios. Aló. Y hay algo tremendo. En Jesús se encierra todo el poder divino. En pocas palabras, el poder divino que usted y yo experimentamos es tan ilimitado que nos destruiría a nosotros mismos. Pero a Jesús no lo puede destruir. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del poder. Ahora está entendiendo. Y lo puedo llevar a... Ahora está entendiendo por qué muchos dicen: en tu nombre echamos fuera, sanamos. Y Él les dice: ah, sí, claro, ustedes hicieron eso, pero yo no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? A eso los quiero llevar. ¿Se han leído esa cita? En tu nombre echamos fuera, ¿qué? Demonios, ¿cierto? Dígale que tiene a su lado: cualquiera puede prender cartuchos de dinamita y volar algo, pero no cualquiera sabe de qué está compuesta la dinamita.
Entonces, aquí se los digo, cualquiera puede usar el poder, pero no cualquiera puede entender el poder. Cualquiera puede usar el nombre de Jesús, no cualquiera puede entender al Jesús del nombre. Mucho silencio en esta sala, amados alumnos. Ahora usted entiende por qué hay gente que habla lenguas, pastores que echan fuera demonios y luego cayeron en adulterio, pastores que sanan enfermos y luego dejan la iglesia y se desvían, se tuercen, porque usaron un poder. Y ese poder es poder, y el poder sí o sí se respalda. ¿Aló? Entonces vamos a suponer, aquí hay corriente. Aquí hay corriente, ¿sí o no? Y usted usa la corriente, usted la coloca acá y da luz. Pero eso no lo hace a usted un electricista. Porque aunque usted sabe que transmite corriente, usted no sabe ni siquiera cuál es el negativo, cuál es el positivo, cuál es la alta, cuál es la baja. Y cuidado, si sobrecarga el sistema puede fundir todo esto. Aunque usted use corriente, usted no es electricista. Jesús dice, aunque ustedes usen mi corriente, ustedes no conocieron ni siquiera al que la creó. Ustedes hablan del poder, pero ustedes no conocieron la fuente del poder. Usaron algo que no les corresponde. Permíteme, porque no quiero, ya voy terminando y no quiero salirme. Note esto. Jesús dice, ustedes experimentarán poder ilimitado cuando venga sobre ustedes el poder ilimitado. Y serán testigos de ese poder ilimitado. Pero yo soy la fuente de ese poder. Punto. Punto. En Él se encierra la fuente de todo. Por eso, aunque hay gente que está en pecado y andan más torcidos que cualquiera, van a la fuente y piden permiso para dar corriente. En pocas palabras, se cuelgan de un poste ajeno. ¿Aló? Y aunque dan corriente, la corriente no es de ellos, ni siquiera conocen al dueño de la corriente. Y cuando venga el dueño de la corriente, tomará cuentas por usar algo que no siquiera es de ellos, incorrectamente, y ni siquiera les pertenecía. Aquí entro a esto. En Jesús se encierra todo el poder divino. ¿Por qué la iglesia quiere experimentar el poder divino sin el dueño del poder? Ahora entiende por qué hay iglesias que son medianamente productivas. Y la productividad no se ve en cuánta gente asiste a una iglesia. La productividad se ve en cuánta gente es transformada en el Creador, en la fuente del poder divino, del que encierra ese poder. O sea, es un poder que es capaz de sacudirte, transformarte, doblarte, inclinarte, llenarte, usarte, manifestarse en ti y crear un impacto para que otros digan qué pasó allá. La iglesia no es productiva por el número de miembros. La iglesia ni siquiera es productiva por las sanidades o milagros. La iglesia es productiva por la transformación interna de cada hombre en el conocer a la fuente de ese poder. Fuente de ese poder es Cristo, no hay otro. Quiero culminar esto porque me quedan 8 minutos aquí con lo siguiente. Por favor, pasa al versículo siguiente, hijo.
verso 20. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Escúcheme, esta palabra universo lo expliqué el lunes. Y esta palabra universo encierra tierra, cielos, aires y debajo de la tierra. ¿Cómo, pastor? No, debajo de la tierra, no. ¿Cómo va a estar Dios reconciliado con los demonios? ¿Sí o no? Usted pensaría eso. No. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que Dios limpió todo. Por eso ya no habrá lugar para el diablo en la tierra. Porque por medio del sacrificio de Jesús, Dios redimió todo, incluso debajo de la tierra. Lo más, la lava, todo está redimido. El diablo se sacude, al diablo le da ira. Que usted entienda que Jesús redimió todo para que usted lo disfrute. Y lo que el diablo busca es que usted crea que Dios no tiene el suficiente poder de producirle a usted frutos buenos de la tierra por medio de su amor a Dios. Y lo que hace el diablo es mostrarle a usted una necesidad basado en la necesidad que se le presenta, para que usted no crea que Cristo es lo suficientemente poderoso para sacarlo de un aprieto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿En mí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Porque si no, Amén, pastor, amén. Amén. Porque si no se lo explico con plastilina. En pocas palabras, ¿se acuerdan de la muerte de Jesús? ¿Qué le pusieron a Jesús en la cabeza? Una corona de espinas, ¿cierto? Y bueno, ¿se acuerdan que en Génesis 3 Dios dijo: por causa tuya la tierra producirá cardos y espinos, y maldita será por tu causa? Cuando Jesús muere, a Jesús le ponen eso como corona, porque Jesús se hizo el rey sobre la tierra infértil. Y ahora la tierra produce, pero diga, la tierra produce, pero no produce como el hombre cree que debe producir. Porque toda la tierra en general está bajo maldición. ¿Para quién? Para los hombres que no creen en Dios. Pero para los hombres que creen en Dios, aunque la tierra naturalmente está bajo maldición, ella está en la obligación de fructificar para esos hijos que han creído en el Dios que la purificó. Por eso se dice: y la tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando usted tiene esto, usted sabe que si en la mañana usted tiene una deuda que usted no puede pagar, pero usted cree en un Dios lo suficientemente poderoso, entonces, aunque no lo vea, la tierra está en la obligación de fructificar y darle. ¿Por qué? Porque la tierra se sujeta al Dios en el que usted cree. Pero el problema es que usted va a la tierra buscando que la tierra le dé algo que ella no produce en sí misma, sino que produce por medio de aquel que la redimió. No sé si me lo entendió. No sé si lo captó. Amén, pastor, amén, amén. Entonces, aquí entra esto. Jesús lo explica a sus discípulos claramente: mire, cuando la tierra esté pasando por esto y usted esté en una necesidad, acuérdese que Dios sustenta a las aves del cielo. Y usted dice: no, pero es que yo no soy un ave, yo trago más que un ave. Yo como más que un ave, como más, trago más. Y no estoy ofendiendo con la palabra tragar, porque hay que leer muy bien qué significa tragar. Es el término original de comer. Nosotros ni siquiera deberíamos llamar comer, sino tragar. Es el término de masticar y pasar un alimento. ¿Aló? Comer entero. Ajá. Entonces mire, note esto. Usted se levanta y dice: ay, no tengo para el recibo. Y usted no cree que Dios le va a dar para el recibo. Usted se llena de angustia para ir a buscar a alguien que se lo dé.
Pero si usted supiera que Dios sustenta las aves del cielo, usted diría, bueno, yo no sé, Señor, me voy a ir a trabajar. Y cuando usted está trabajando, hasta su jefe le dije, ¿qué, chino, necesita un adelantico? Lo suplió. O usted trabaja y usted dice, bueno, ay, Señor, necesito esto y no tengo. Y de pronto usted no está pensando en nada y le suena el celular, ring. ¿Qué hubo, chino? ¿Qué hubo? Oiga, hermano, es que lo estoy buscando, necesito pagarle esa plata que me prestó hace 3 años. Usted la da por perdida. Y usted, ¡ah! ¡Me pagaron! ¡Ah! Porque usted dependió del Dios que mueve las cosas y no de las cosas. Tengo 2 minutos. Dios reconcilió todas las cosas por medio de Jesús para usted. Y el término de entender la cristología es entender que Jesús salvó, redimió y es rey. Si usted no entiende eso, no ha entendido qué es cristología. Culminemos con eso en estos últimos 2 minutos, por favor. Versículo 21, por favor. Cristo nos hace amigos de Dios. Antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. ¿Se acuerda cuál fue mi introducción? ¿Cuál fue? Los 3 Mesías. Diga, aquí se explica que Jesús también es Mesías sacerdote, porque el único que podía hacer expiación y declarar a alguien limpio era el sumo sacerdote. Así que Jesús no solo es rey, no solo es profeta, no solo es dador de la ley, Jesús es sacerdote, y por medio de él usted y yo nos reconciliamos con Dios. Espero les haya gustado esta clase. Muchas gracias, pastor, muy amable, muy linda. Espero les haya gustado la clase a los alumnos de MIT. ¿Cómo les pareció?